A 6 meses de anunciada la Cubastroika, ¿fracasó o se trabó? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Ya pasaron 6 meses de que se anunciara el inicio de una reforma de mercado a la economía cubana con asesoría del régimen ruso. Y pese al entusiasmo inicial, los anuncios grandilocuentes, las expectativas y algunos acuerdos, el desembarco de las inversiones del gigante euroasiático en la isla parece ir más lento de lo esperado. Uno de los negocios más anticipados y el primero en hacerse público sigue pendiente: la apertura en Habana de un supermercado para la venta de productos rusos y el de un millonario y funcionario del Kremlin, Boris Titov, quien dirige el Consejo Empresarial Rusia-Cuba, que lo anunció en más de una ocasión. Pero ¿qué puede estar trabando el desembarco ruso en Cuba? ¿O acaso es demasiado pronto para ofrecer un veredicto al respecto? El Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, creado por decreto de Vladimir Putin en 2010, consultó sobre el tema de Nikolai Kalashnikov, doctor en economía y asesor del Instituto de Economía de la Academia Rusa de Ciencias. Para el experto, hay un primer dato cuestionable: el anuncio, realizado en junio pasado durante la visita de semana y media del primer ministro cubano Manuel Marrero a Rusia, de que el intercambio comercial ruso-cubano aumentó 9 veces entre enero y abril de 2023. Según Kalashnikov, ese anuncio carece de especificidad, dado que ni las fuentes rusas ni las cubanas, hablando de progreso, se detienen en los detalles, por lo que a menudo no vemos cifras específicas. En primer lugar, el crecimiento en volumen de negocios se debe al hecho de que Rusia comenzó a suministrar petróleo a Cuba. Además, a principios de año entregamos 25.000 toneladas de trigo a Cuba. La pregunta es si todo esto se evaluó como una ayuda humanitaria o como suministros comerciales, y si se incluyó en el aumento de las 9 veces en el comercio que advierte. Recuerda el experto que si bien Rusia está aumentando los suministros de alimentos, granos, productos cárnicos, carne de res, cerdo y aves de corral, de acuerdo con lo que se firmó en 2021 con el Ministerio de Agricultura de Cuba, hoy Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor, por ejemplo, del pollo hacia el pueblo cubano, y define el meollo del asunto. En 2021, Rusia accedió a la solicitud de la dirigencia cubana de posponer el pago de la deuda de los préstamos comerciales que proporcionó durante 15 años por $2.000 millones. Aquí es donde surge el problema para nuestros proveedores, que son en su mayoría empresas privadas o sociedades anónimas. Para ello, por supuesto, los pagos diferidos son absolutamente irrentables, y sin el apoyo del Estado, es decir, sin los seguros que se han estado desarrollando en los últimos años, pero que aún no pueden satisfacer plenamente los intereses de nuestras empresas, este proceso está mal implementado. Kalashnikov explica por qué en 2020 se suspendió la muy promocionada modernización del ferrocarril de Cuba. Hace 2 años hubo una crisis debido al hecho de que el proveedor tenía que recibir pagos que Cuba no podía proporcionar. Para la compañía de seguros, esto resultó ser una carga insoportable. La pregunta que mencioné anteriormente surge nuevamente: ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar nuestro inversor? Como se informó recién, la empresa estatal RZD, Ferrocarriles de Rusia, está a la espera de la aprobación de un préstamo de Moscú para poder retomar la financiación de los trabajos en la infraestructura ferroviaria de Cuba. Por otra parte, se plantea la cuestión de hasta qué punto el Estado puede asumir esta carga. Difícilmente podemos seguir el camino de la Unión Soviética, advierte Kalashnikov, en diferencia con los subsidios multimillonarios que dieron lugar a una época dorada en la dictadura, que se acabó cuando Mikhail Gorbachev suspendió los beneficios comerciales que recibía el aliado de Moscú en el Caribe. Para el economista, incluso es de cuestionarse el presunto trato preferencial que Moscú brindaría a La Habana. Hablando francamente, una cosa me sorprende: vendemos trigo a Cuba y estamos dispuestos a suministrarlo gratuitamente a los países africanos
que también se encuentran en una situación económica difícil. En mi opinión, el suministro de trigo o de fertilizantes a Cuba también debería ser gratuito. Kalashnikov señala que en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, solo dos compañías rusas han creado hasta ahora empresas conjuntas con socios cubanos allí, el Centro de Servicio CAMAS y United Composite Technology JSC. Rosatom también va a crear un centro de irradiación multipropósito que permitiría el tratamiento radioactivo con productos agrícolas, la esterilización de productos médicos, etc. Pero en el caso cubano, los empresarios rusos solo pueden contar con inversiones a largo plazo. Se puede esperar un retorno de la inversión después de bastante tiempo y no todos los empresarios están listos para esto. Respecto a la 20ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica Comercial entre Cuba y Rusia, celebrada en mayo pasado en La Habana, con asistencia de altos cargos y empresarios de Moscú, indica: a pesar de que los resultados se anunciaron después de la finalización del trabajo de la comisión, los detalles permanecen entre bambalinas. Vale la pena enfatizar que las partes aclararon su firme intención de desarrollar relaciones. Tales declaraciones siempre están presentes en las comisiones intergubernamentales, pero creo que durante la última reunión, los representantes de ambas partes deberían haber reaccionado a los cambios que ha tenido lugar en los últimos años y haber determinado cómo y en qué condiciones cooperaremos. Con respecto a la falta de información sobre proyectos y planes específicos, la experiencia demuestra que no siempre aplican todas las buenas intenciones y declaraciones. Probablemente ninguna de las partes quiere mostrar por qué una u otra razón los proyectos no se han implementado, porque las razones pueden ser diferentes: falta de oportunidades, problemas burocráticos que existen en el sistema de ambos estados. Si analizamos el programa que se sometió a discusión de la Comisión Intergubernamental, podemos ver que es en gran medida repetitivo. Esto sugiere que los mismos problemas de año en año, por alguna razón, siguen sin resolverse. Esto último parece explicar el extraño retraso en la apertura de supermercados rusos en Habana. De acuerdo con las declaraciones de Boris Titov, ese negocio será una empresa mixta con la corporación cubana Cimex, propiedad de los militares de la isla y sancionada por Estados Unidos. El nombre del mercado sería Rus Market y cobraría en moneda libremente convertible, MLC, a los cubanos, o sea, del bolsillo de los emigrados directo al Kremlin. ¿Acaso querrá Gaesa compartir las fuentes de ingreso que tanto le ha costado urdir y autorizar un competidor que no tiene por qué poner precios 200 y 300% encima del costo de la importación de sus productos, como si lo hace el conglomerado empresarial de la dictadura cubana? De hecho, durante la comisión intergubernamental, el títere castrista Miguel Díaz-Canel no pudo ocultar su impaciencia por la demora de Moscú en invertir en Cuba y pidió al viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Chernyshchenko, imprimirle un ritmo intenso a los acuerdos y demandó proyectos concretos que resuelvan los problemas de Cuba. En esa ocasión, además, le recordó el apoyo de su régimen al Kremlin desde el inicio de la invasión a Ucrania. El nivel de relaciones económicas que se desarrolló en la década del 2000 fue determinado en gran medida por nuestra capacidad y la capacidad de pago de Cuba al mismo tiempo, recuerda Kalashnikov. Hasta cierto punto, el impulso para el desarrollo de nuestras relaciones económicas fue la solución del problema de la deuda. Hoy Cuba está buscando socios que puedan ayudarla a resolver sus problemas económicos. Los dos países en los que se centra principalmente son China y Rusia. Vale la pena señalar que China ha tenido mucho más éxito en la cooperación con Cuba. El experto coincide en que es la pragmática y la geopolítica lo que impulsa el acercamiento entre Moscú y La Habana, no son los negocios. En mi opinión, en las condiciones modernas, Rusia necesita regresar a Cuba porque ha demostrado ser un socio y un aliado bastante confiable a pesar de todas las dificultades que ahora está experimentando. El liderazgo cubano ha declarado reiteradamente que apoya a Rusia en la lucha contra las sanciones de Estados Unidos
y considera que el uso de este instrumento económico viola el derecho internacional, mientras quizás La Habana tenga que conformarse con ser, una vez más, seducida y abandonada por las veleidades políticas del gigante euroasiático, como durante la crisis de los misiles, como en 1989 cuando Gorbachev visitó al dictador Fidel Castro y le anunció que se había acabado el apadrinamiento, como cuando Putin cerró la base de espionaje de Lourdes, y así en lo sucesivo hasta que el régimen de Cuba consiga dejar de depender de potencias y recupere la soberanía vendida al mejor postor. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.